Estado viendo un poco cómo se ha venido manejando la app del Consejo Nacional Electoral. Vamos. Ayer yo sí tuve como un desfase porque la página se cayó, pero la aplicación no lo hizo. En la línea, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, y me refería al Consejo Nacional Electoral porque ya ha avanzado, de hecho desde ayer se están conociendo resultados sobre cómo quedaría la Asamblea Nacional, cómo estaría compuesta o dividida en esta elección. 64-65 asambleístas tendría ADN y 63 creo que la Revolución, o 62. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias como siempre por el espacio. A usted por acompañarnos. Ya tiene una idea de cómo van los números, ¿cierto? Creo que 67, 63, algo así se ha movido. De hecho, parece que va a haber un empate en la legislatura. Estamos 67, 66 al momento, con más del 70% de actas escrutadas por parte del Consejo Nacional Electoral. Ninguna de estas organizaciones políticas alcanza la mayoría absoluta de 77 votos, para lo cual pues deberán buscar en donde no hay, porque solo hay pocas opciones, entiéndase en el PSC con 5 votos o en Pachacuti con 8 votos. Pongo esta palabra buscar porque finalmente son estas organizaciones las que se deberán acercar a la hora de buscar elegir autoridades en el Pleno de la Asamblea Nacional o también aprobar una ley. Estamos frente a una legislatura con un corte posiblemente que no se ha visto antes, un bipartidismo bastante claro en el Pleno de la Asamblea Nacional, con organizaciones políticas con también menos de 10 curules. Ahora, estas minorías van a jugar un papel fundamental porque van a ser quienes inclinen la balanza para uno de los dos grupos, ¿no? Efectivamente, eso va a pasar. Ahora nosotros debemos observar el espectro ideológico que se ha presentado ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entiéndase, Pachacuti, no sé si sería cercano a la Revolución Ciudadana, considerando los antecedentes, y el Partido Social Cristiano ADN, por ejemplo. Ahí nos deja una gran duda que como ciudadano también exigimos que se transparente cuál va a ser su posición política en el marco de la segunda vuelta. Es posible que le digan mayor claridad. Es posible que le digan que la posición será de acuerdo a lo que le sirva al país. Esa es la respuesta de comodín que tienen todas las organizaciones políticas. Pero ¿la ley les obliga a que expresen una posición anticipada, doctor? No anticipada, pero a la hora de elaborar la agenda parlamentaria que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las organizaciones políticas deberán declarar cuál es su intención legislativa y ahí se concreta realmente una posible voluntad hacia un lado o hacia otro lado. Afortunadamente en los últimos años ha ido mejorando la elaboración de esta agenda parlamentaria, insisto, solo la elaboración, porque de ahí la ejecución es otro cantar. En todo caso, hay instrumentos legales exigibles que podemos utilizar los ciudadanos para exigir claridad al respecto de cómo van a adherirse o cómo van a funcionar las organizaciones políticas más pequeñas. Doctor, con lo que queda de cantidad de asambleístas serían aproximadamente entre 18 y 19, los que quedarían de otras tendencias diferentes a las dos que van encabezando ya el número de candidatos, de asambleístas. Sí pueden ser una bancada, ¿cierto? Necesitan que el 10%. 15 asambleístas. Sí. En este caso sí necesitan 15 legisladores para lograr ser una bancada. Si es que se unen estas organizaciones políticas pequeñas, posiblemente hay una tercera bancada en la Asamblea Nacional, pero no sería lo óptimo a la hora de elegir autoridades. Al respecto de si apoyan al oficialismo, gane quien gane, o sea, si apoyan a una posible oposición. Creo que pensar en una tercera bancada sería pensar en aquellas agrupaciones políticas que se decían ser bancadas en anteriores periodos legislativos, pero nunca funcionaron de tal forma, como el BAN, el BAN y otras bancadas que se generaron para tratar de generar competencia con otras organizaciones políticas más fuertes en la Asamblea Nacional, finalmente que no funcionaron. Aquellas alianzas que sí han funcionado programáticamente son aquellas que tienen que ver entre la organización política que está en segundo o primer lugar y aquella bancada que tiene un número considerable de legisladores. La Revolución Ciudadana y el PSC, por ejemplo, son dos organizaciones que más allá de su afinidad o desafinidad ideológica han logrado funcionar en los últimos años en el Pleno de la Asamblea. Eso que usted menciona, muy interesante, sobre esta tercera bancada que se podría dar, ¿en la práctica podría ser posible?
que estos grupos minoritarios puedan conversar entre ellos, sus líderes legislativos, y llegar a formar una bancada, una tercera bancada? Yo creo que es improbable y también es ideológicamente contraproducente. Yo no sé, no soy vocero del PCC ni del Pachakutik, pero me atrevería a decir desde un punto de vista muy personal que el PCC y Pachakutik no se van a juntar para hacer una bancada. Estaríamos hablando de una ruptura ideológica con sus propios principios de ambas organizaciones monumental, que no se había visto antes. Hay la posibilidad, sí, también de que esto no suceda, que no logren hacer una bancada y que estas organizaciones políticas también se partan individualmente. Entiéndase que comiencen los camisetazos en Pachakutik, ojalá no sea así, que comiencen los camisetazos en el Partido Social Cristiano y comience a desaparecer esta posibilidad de que haya una tercera bancada en la Asamblea Nacional. Finalmente, pues, todo puede ocurrir a la hora de conformar, por ejemplo, las comisiones o elegir autoridades, porque ahí se suele ver que incluso de las bancadas más grandes suelen comenzar a haber legisladores que se cambian de camiseta. A desgranarse. Y voy a dar el dato porque parece ser que no es algo que se esté observando en los últimos años, pero el dato del último periodo legislativo es de 30 legisladores que se han cambiado de camiseta, y del anterior es de 69 legisladores. Entonces, podría ser que se dé nuevamente, es un escenario distinto, dado que son pocas organizaciones políticas pequeñas que podrían incurrir en transfugismo político, pero que en todo caso es una carta que podría darse también. O también darse como independientes y bailar con las dos, en las dos fiestas. No a bailar, a como le convenga al país, doctor. Así es. Doctor. Pero sería muy notorio en todo caso, claro. ¿no? Si un legislador pero que siempre ha sido, doctor, por ejemplo, en Azuay y se cambia de camiseta, sería bastante notorio. Creo que la ciudadanía está muy atenta a este tipo de actuaciones de los legisladores. ¿Qué le puedo decir, Yo pienso, doctor, que siempre ha sido, sino que ahora por el tema del inmediatismo de la comunicación nos enteramos de los hechos mucho más rápido y con mucho más detalle. Yo no sé, me queda duda porque fíjese, la mayoría de los candidatos, de los asambleístas de ADN son de otras organizaciones políticas que igual. Se han ido sumando, así es. Claro. Sáquenos de una duda intelectual, doctor. ¿Quién por ley debe presidir la primera sesión de la Asamblea Nacional? El término correcto no es presidir, sería dirigir. Y es Anabela Sin. ¿Siempre sí la más votada? No es la más votada, es la cabeza de lista con más votos. En este caso es Anabela Sin. O sea, Anabela Sin sacó la mayor cantidad de votos como asambleísta. No, como lista sacó ADN la mayor cantidad de votos de asambleístas nacionales. Es en plan. Y ella encabeza la lista, por tanto le otorga a la ley la posibilidad de dirigir la primera sesión de la Asamblea Nacional. Oye, estoy pensando en cómo se van a dividir las comisiones. Va a ser... Van a ser 15 por comisiones, lo cual es interesante también porque aumenta igual el número de mayoría necesaria para aprobar informes. Para aprobar informes ya ahora son 8 o 9 votos, y cada comisión va a estar conformada por 15 asambleístas. Y en este caso, pues, es importante señalar también que en las comisiones, si bien es cierto, ocurre el trabajo técnico, donde se procesan las observaciones de los legisladores, de los asambleístas, también la política opera, y más aún en comisiones tan interesantes como la Comisión de Justicia, como la Comisión de Régimen Económico y la propia Comisión de Fiscalización. Y solo topo este punto, perdón que me pase un poco de tema, es muy interesante ver que posiblemente, y es una opinión muy personal también, gane quien gane, no van a existir ministros censurados y destituidos, porque la mayoría que se necesita para censurar y destituir a un ministro subió a 101 votos. Ojo con eso. Claro. Sí, mire, es un dato interesante que no habíamos estado, estamos muy enfocados en el tema más de la Asamblea que en el tema ahora que usted menciona. Por supuesto, esas comisiones van a ser, pues, como siempre, ¿no? También de las más deseadas por parte de los asambleístas y sobre todo, pues, en este caso de las dos bancadas de mayoría. Doctor, ¿qué otro tema usted cree que va a ser destacado en esta nueva asamblea, este nuevo giro que se está dando desde hace tantos años que no hemos tenido estas dos fuerzas que polarizan definitivamente no solamente el país, sino también lo vemos ahora en los curules legislativos? ¿Cómo será esa dinámica dentro? Bueno, y yo me alejo un poquito de esta postura de que
que hayan dos organizaciones políticas grandes que representan a dos tendencias políticas e ideológicas y a dos ciudadanías posiblemente muy distintas, que eso tenga que ver con polarización necesariamente. Creo que después de una elección podríamos ser positivos y decir que es un país que al menos tiene democracia, que tiene dos organizaciones políticas que logran representar efectivamente y que compiten en unas elecciones a dos ciudadanías que tienen necesidades posiblemente distintas. Ahora, ahí sí comparto el punto. Cuando estas organizaciones políticas llegan al pleno de la Asamblea y superponen el interés político partidista por el interés de las necesidades clarísimas que tenemos la mayoría de ecuatorianos, creo que ahí ya el tema se vuelve polarizante, polarizador y comienzan a existir este tipo de problemas. Pero por principio, el resultado que nosotros tenemos actualmente, no político, sino democrático, es positivo. Son dos organizaciones políticas más allá de que nos gusten o no sus líderes, que nos guste o no su ideología, que están representando a una población que se siente afín a esas ideas. Pero luego en el pleno de la Asamblea Nacional ocurre desafortunadamente todo lo contrario y ahí sí pues la ciudadanía debe verlo. Claro, es que no se quedan como entran y comienzan a ser móviles. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Un gusto a ustedes, como siempre, un placer estar en este espacio. Gracias por acompañarnos. Teniendo algo más de claridad sobre lo que va a ocurrir en la próxima Asamblea.